Buen día, Miguel. La próxima hay que traer un pizarrón o con un marcador o algo, porque la verdad es que hay tanta información y es tanto lo que uno tiene que procesar que es como difícil. Bueno, noticias acá estamos importantes, para noticias poder importantes, empezar. noticias graves y noticias que son cortinas de humo. Sí. Hay de todos los colores. De todos los colores, para entendernos. Miren, primero analicemos un poquito esto de la ley base para saber dónde estamos parados, cómo sigue. El otro día el Senado finalmente, en el desempate de Villarruel, consiguió la aprobación en general de la ley bases, bajo una versión bastante modificada en muchos aspectos respecto de lo que se había aprobado en diputados. Por ejemplo, no pasó lo de la moratoria, la eliminación de la moratoria, el Senado la volteó. Por ejemplo, la cuestión del impuesto a las ganancias, no hubo un acuerdo en el Senado, pero perdieron la votación, con lo cual el impuesto a las ganancias para los trabajadores en principio se cayó en el dictamen que salió del Senado. Después otros hechos que son los que movieron a la caracterización de traidores de los diputados del SER, de los senadores del SER, en este caso, fueron que lograron los superpoderes aunque no tenían la mayoría. Hubiera bastado que Carambia y Gadano se sentaran en su sillón y votaran en contra para que Milei no tuviera los superpoderes y para que el capítulo de privatizaciones no se apruebe entero. Es decir, claro, que no iban a poder meter la mano en ICRT. Bueno, esto es grave por la actitud que tomaron ellos. Pero, en definitiva, me importa por ahora. Después vamos a analizar un poquito esto de Vidal y Carambia, a dónde va. Pero, digamos, en lo esencial, la ley ahora pasa a diputados, porque por las modificaciones que ha tenido, ¿no es cierto? También lo que se cayó fue la venta, que es importante, de lo que es aerolíneas y el correo. Por eso, de la privatización quedaron menos empresas de las que estaban previstas. Entonces, correo, aerolíneas... Claro. ¿El correo? No, el correo también bajó, sí. O sea, no estaría entre las privatizables. Claro. Eso no quiere decir que no echen hasta el último cartero. Los tipos pueden no cerrar el correo y mantener 2 carteros en la Argentina. Obvio. Digamos, y echar a miles y miles de compañeros, que es lo que de hecho están haciendo. Finalmente lleva el cierre. Claro. Es decir, el hecho que no figure para privatizarse no garantiza nada. No es garantía de nada. Pero si te figuraba para privatizarse, estaba peor, digamos. Bueno, entonces... El tema es que esas cosas, hay algunas que no pasaron. En parte por acuerdos y en parte porque, perdieron un par de votaciones. Ahora, ¿qué va a hacer ahora diputados? ¿Qué puede hacer diputados cuando reciba la ley? Porque recién, no sé si todavía la entregaron, estaban por entregarla, todavía no sé si la entregaron. El texto final del Senado que pasa ahora a tratamiento en diputados. Diputados ya no puede voltear la ley. Esto es importante. Hay gente que tiene la expectativa de decir, bueno, vamos a reclamarle a los diputados que volteen la ley ahora. Ya está. Diputado no la puede voltear. Diputado tiene 2 posibilidades. Solo puede votar lo siguiente: sostener lo que ellos dijeron en el proyecto que mandaron al Senado, o sea, insistir con su propia sanción, con el texto que ellos sancionaron cuando discutieron el problema en Cámara de Diputados, o caso contrario, aceptar las modificaciones que hizo el Senado. O parte y parte. Decir, bueno, en el capítulo primero insistimos en lo que se votó en diputado, en el capítulo segundo aceptamos lo que dijo el Senado, en el tercero... Es decir, esto es un tema para discutir, que la discusión en el diputado ahora va a ser solamente una discusión en particular. Ya no es una discusión para votar en general, porque en general no la pueden rechazar. O sea, no va a mejorar nada esto, puede empeorar, de hecho. Exactamente. Eso es lo que puede ocurrir. La discusión es para que no la empeoren. Claro. ¿Se entiende? Claro. Bueno, ¿y qué van a hacer Franco? ¿Qué va a hacer Franco? Empeorarla. Es decir, va a dar la orden de que algunos, por lo menos algunos temas sensibles, como el impuesto a las ganancias, que no quieren renunciar a ello, o a lo mejor las empresas a privatizar, o a lo mejor algún aspecto del RIGI, porque el RIGI lo restringieron, era como para 6 o 7 actividades de 8 y quedó para 4. Bueno, distintas cosas que ellos pueden manipular para decir, bueno, vamos por esto, y en diputados, como tienen una mayoría... Tienen más manos, claro. ¿Cuál es el otro aspecto de esta situación? Entonces la lucha ahora es porque los diputados no la empeoren. Claro. Digamos, la pelea es para que los diputados no la empeoren más. Claro. Después que viene lo siguiente. No se está diciendo lo suficiente, aunque lo dijo recién Griselda,
que el decreto 70, el famoso decreto de necesidad de urgencia de diciembre del gobierno, claro, sí, está vigente. uh-huh. Ahí mandaba autorizado a privatizar media humanidad. Sí. Es decir, que lo que no podrían privatizar por la ley, Lo pueden privatizar por el DNU. bingo. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, Es decir, estamos en el horno. claro. Porque desde el punto de vista de las iniciativas que el gobierno puede llegar a tomar, ¿cuál es el problema? Diputados, porque el Senado lo volteó al decreto. Lo volteó, no lo volteó, votó en contra. Sí. Si, Pero ahora, si claro, los diputados votan también en contra del decreto, el decreto se cae. Pero si los diputados no votan en contra del decreto, Sí. el decreto está vigente. Y el decreto hoy está vigente y no hay ningún indicio de que los diputados tengan la intención de voltearlo. Con lo cual, la pelea que nosotros tenemos por delante, compañeros, Eso no. es contra las consecuencias de la ley y contra las consecuencias del decreto y la exigencia a la Cámara de Diputados, que se puso de acuerdo, ponerle para darle un 5% más a los jubilados, pero no se puso de acuerdo para voltear el decreto, que es 100.000 veces más grave que todo. totalmente. ¿Se ve? Es decir, ahí se muestra la duplicidad, por ejemplo, de los radicales, que juegan a la escondida. Mira lo que hicieron los radicales, por ejemplo, en el Senado. Acomodaron una serie de artículos y votaron a favor. Y Lustó es el único que votó en contra. ¿Pero qué hizo? Les dio el quórum. Claro. Es decir, que es tan cómplice como todos los demás. Porque si él hubiera bastado que no se siente, y la ley no se aprobaba. ¿Se entiende? Sí. Es decir, Gadano, Carambia y los del Frente de Todos no dieron No por la patria, ¿no es cierto? claro, sí. No se presentaban. No se presentaban, había 36 que no se presentaban, no podía sesionar el Senado. Y se seguía la pelea contra la ley. Y no lo hubieran podido aprobar. Sin embargo, ¿qué hizo Dieron Lustó? quórum. Los dos se sentó. Fue y se sentó. Sí. Es decir, su pacto con Villarruel consistió, yo algunas cosas te las voy a votar en contra. Algunas también votó a favor, ojo. En particular votó un montón de cosas a favor. Sí. Lustó. Yo estuve mirando el debate, casi toda, la mayoría votó a favor. Pero en general hizo la parodia de que votaba en contra. Pero fue cómplice para que esto se apruebe. Lo de él es como si hubiera votado a favor. ¿Se comprende? Sí, sí. Bajo un formato enrevesado, tramposo, engañador, pero en definitiva, Lustó votó a favor. Una pantomima lo que hizo, ¿no? Como algo escénico, era una cuestión, y los otros dos senadores también Los que haciendo se fueron eso. a sentar al pasillo, ¿dónde Claro, estaban? Que se fueron a sentar haciendo esos a la escalera en el videitos, pasillo. digamos. Bueno, era pero una reconstruyamos, pasión. porque no todo el mundo sabe cómo fue eso. Carambia y Gadano habían declarado. Bueno, primero Carambia había hecho una cosa horrible, que es que aseguró que hubiera dictamen en la comisión la semana anterior. ¿Se Sí, acuerda que nosotros lo sí, denunciamos sí, acá? lo denunciamos. Dijimos la traición vino de Santa Cruz. Sí. Bueno, no le erramos nada. Porque mirá. le habían prometido supuestamente algo. Porque y después Sí. cuando ellos se pusieron en combativo y dijeron, no vamos a aceptar la ley de ninguna manera, ¿viste? Vamos, que esto no puede ser porque nos van a traicionar y el engaño está en que cuando vuelva diputado nos voltean todo y bla, 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 y entonces no lo tenemos que votar ninguna cosa y no le tenemos ni que dar quórum, dijo. Dije, la pucha, no habré sido, pensé para mí, no habremos sido muy duros en el artículo, por ejemplo, que yo escribí diciendo la traición vino de Santa Cruz. Sí. Claro. Capaz que se me fue la mano, pensé, por ahí le voy a tener que terminar pidiendo disculpas, Carambia. ¿Me entendés? Yo me lo pensaba para Sí, mí, digamos, sí. ¿cómo será esto? Sí. ¿Me entendés? Bueno, Finalmente no. menos mal que tomamos la posición desde antes y dejemos en claro para qué jugaba esta gente, porque esta gente ha traicionado a Río Turbio, ha traicionado al país. Ellos hubieran podido votar contra los poderes de Milei. Le cortaban los pies a la ley. Le cortaban los pies a la ley. Solo votando en contra de eso. Porque ellos no tenían mayoría para aprobar eso. Lo mismo con las privatizaciones. Le cortaban los pies a las privatizaciones. Es decir, se creaba una situación completamente diferente de la que hoy existe. Bueno, y la iniciativa la perdía el gobierno, en lugar de haberla ganado como finalmente la ganó, gracias a todas estas complicidades. Bueno, después la otra parte de la complicidad, que no me quiero tampoco borrar de esto, era de la CGT Nacional.
Lo siguiente tiene que ver como paro nacional, con movilización. Si vos decís que lo que hay que privilegiar es la movilización, la mejor forma de privilegiar la movilización es parar todo y poner de última a los colectivos al servicio de llevar a la gente al centro de Buenos Aires e inundar de millones de personas la ciudad para demostrar la oposición. Eso es lo que vos tenés que hacer. Si vos tenés, y no es que no tengan el poder de hacerlo, y no es que los compañeros, si convocan un paro, no se lo cumplen, porque el 9 de mayo paró Media Humanidad. Es decir, que no hubo ningún problema con el paro, la gente paró. Bueno, ahora no se jugaron. No. Permitieron a su manera, jugando a medias, que también el gobierno avance. Miguel, y con el agravante de que esto ha traído como consecuencia. Sí, eso iba a preguntarte, que nos comentes un poco, porque la gente salió igual. Salimos acá, salió en Buenos Aires, y hubieron varios incidentes y situaciones que también tienen que ver con la exposición de los pocos que se pudieron movilizar a comparación de los miles y miles de trabajadores que podrían haber estado presentes si los sindicatos paraban todos y bueno, había otro acompañamiento. Los compañeros que estuvieron expuestos ahí sufrieron represiones, bueno. Eso, ¿cómo es la mirada? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa ahora? Por eso, el tema es grave porque, lógico, una cosa es cuando son millones y otra cosa es cuando son algunas decenas de miles, como fue el otro día. Si son millones, no hay represión que valga. Y no hay forma de que pueda armarse el operativo del protocolo represivo y todas las provocaciones que terminaron armando desde el gobierno. Ahora, la marcha fue muy grande. Los sindicatos concurrieron. Ellos decían, no paramos, pero vamos. Y a la mañana, y al mediodía, y después del mediodía hasta cierta hora, estuvo recontra repleta toda la plaza y mucha gente a la vuelta de las zonas aledañas al Congreso. ¿Qué pasó después? El grueso de la dirigencia de la CGT se retiró. Es decir, cumplieron, fueron, hicieron un poco de ruido y a las 2 horas ya no estaban. Y entonces fue el momento que aprovechó Bullrich para montar en algunos rincones, en algunas calles paralelas, y las provocaciones que armaron, con infiltrados y con todo, que una quema de un auto, una cosa ridícula que indudablemente no era parte de la manifestación, porque la manifestación más pacífica no podía ser. Como fue acá, como fue en Caleta, como fue en todas partes que uno conoce, y como siempre los trabajadores nos movilizamos de forma pacífica. Bueno, conclusión, se armó una provocación. La oficina del presidente dijo que había terroristas, que querían hacer un golpe de Estado. Es como mucho, ¿no? Decir terrorista, golpe de Estado. ¿Y todo eso para qué? Para justificar después una represión que le permita encarcelar gente, gente que la fueron a cazar, gente que la iban a buscar, se iban retirando la gente, iban a cazar a uno, iban a cazar a otro, en muchos casos al voleo. Resultado, había 30 y pico compañeros presos ayer. Finalmente ayer liberaron a 17, quedan 16 todavía presos, y la intención del gobierno es no soltarlos. No, y que vayan a prisión preventiva. Y a los que soltaron también van a procesarlos, se van a tener causa, no es que ya está. Totalmente. Una vez más la criminalización de la protesta, ¿no? Eso de protestar y no, y lo pedían los medios de comunicación estos que mostraban, ¿no? Tratándonos a los que salimos a las calles de delincuentes y demás. Ellos están pidiendo que haya justicia dura por sobre estos compañeros que fueron a reclamar y a luchar. Como si el problema no fuera el hambre, sino que el problema es lo que reclaman. ¿Me entendés? Entonces está todo invertido en esta Argentina. Bueno, acá hay una miseria espantosa, muchachos. Ese es el problema que tenemos. Hay un 60% de pobres. ¿Qué se piensan de que van a meter cuánta gente van a tener que meter presa para frenar un reclamo de un 60% de pobres? ¿Me entendés? 60% de pobres son 20 millones de personas o 25 millones de personas. No es un problema de que metas preso 10, 15. Podrás generar miedo, podrás tratar de generar algún tipo de que la gente diga, pucha, ¿podré ir a la marcha? ¿No podré ir? Claro. ¿Hasta qué punto? Pero no es que vas a poder frenar un movimiento por más que metas 15, 20, 30. Se va a pudrir. Muchachos, se va a pudrir igual. Y Milei, en las encuestas del Gran Buenos Aires, se está derrumbando. Estuve leyendo informes esta mañana de que se está derrumbando. Digamos que la gente está haciendo la experiencia. Pasaron 6 meses ya, no es que pasó 2 días. Y más o menos está cada vez más en claro cuáles son los intereses que se están beneficiando con esta política. Entonces, ¿cómo debemos interpretar
entonces la situación y la política de Vidal frente a todo esto. Porque esto es importante. ¿A qué jugó Vidal? ¿A que se apruebe la política de Milei o a que se rechace? Porque la conclusión final es que jugó Lo que se aprueba. tratar de negociar alguna cosa y que se apruebe. Y entonces, el tema de que tratar de negociar alguna cosa y que se apruebe es mortal. Porque la conclusión es que ellos primero se van a quedar probablemente sin nada, porque probablemente le terminen volteando del todo la cuestión de las regalías, Sí. que es la única cosa que podían Sí. esgrimir, pero todo lo demás lo entregaron. Y lo entregaron con maniobras que, bueno, nos llevaron al ridículo, porque el comentario nacional de todos los medios de difusión, acá ya no de unos o de otros, de todas las ideologías, fue reírse de los dos senadores sentados en la escalera. Sí. Esto es así, ¿me entendés? Y reírse de haber dado un dictamen que lo dieron a último momento, en el último minuto, con Como una que negociación. a la mañana estaba toda la mirada puesta en Santa Cruz, esperando que iba a haber lo un mejor, rechazo. ¿no? Que iba a haber un Sí, rechazo. sí. Yo recuerdo así como mensajes más personales que de gente que tengo viviendo en Buenos Aires que decía viva Santa Cruz, como la esperanza que a lo mejor iba a haber un posicionamiento y después no. Teníamos razón nosotros, la tradición vino de Santa ¿Pero Cruz. qué pasó? ¿Lo llamaron por teléfono? ¿Por qué Mirá, finalmente las decidieron- versiones periodísticas indican de que lo llamaron y les dijeron, si ustedes quieren que no se caiga el artículo ese de la regalía, en la votación en particular quédense afuera. Porque ellos en la votación general votaron en contra, Sí, votaron en contra. pero después en la otra se fueron. Así de simple. En la votación en particular se fueron a sentar ahí a la vuelta. Y eran los dos únicos que faltaban. Estaba todo el pleno menos yo dos. Votaron en contra, pero sabían que también se iba a aprobar, que estaban las manos para aprobarse también a general. Total. O sea, no es que era significativo ese voto. Bueno, no Ya importa, se sabía pero que iba votaron a en haber un contra, digamos, empate. ahí no lo podés objetar porque votaron en contra. Pero después cuando había que votar en contra de verdad y había poder de decisión, no estaban. Bueno, ¿cómo tomar ahora el hecho de que justo Vidal eligió estas semanas donde se pone en evidencia su traición respecto de la cuestión de la ley Bases, aprobando la derogación de la ley de lemas? ¿Cómo interpretamos esto? Porque está bien, todos estamos de acuerdo que hay que derogar la ley de lemas, lo venimos reclamando hace 2000 años. Hace 1000 años, sí. Sí. La ley de lemas, primero me meto un poquito en el tema, no sé cómo andamos con el tiempo, ya me tengo que ir. Ya, sí, parece que sí. Sí, nos Bueno. dicen ahí. Bueno, nos hacen listo. un círculo, ¿no? 3 minutos, un círculo, Sí, pero tres. el círculo va a tener un Una puntito. espiral, una espiral. Bueno, mira, no, 2 minutos y cerramos. Quiero explicar esta idea porque es muy importante. Sí. La ley de lemas formaba parte de un sistema político. Los kirchneristas usaron la ley de lemas, no la crearon ellos. Se creó antes el kirchnerismo la ley de lemas. Todos Pero lo ellos, usaron. ellos la usaron, pero la usaron para manipular todo un sistema político. La cambiaron todas las veces que fue necesario, la cantidad de qué tipo de cargos se tenían que elegir o no, bajo qué formato, cómo se aplicaba, cuántos avales necesitaba. La cambiaron 50 veces, Sí, sí, sí. de acuerdo a sus conveniencias del momento. La acomodaban. Y además cambiaron la Constitución, reelección indefinida, a diputados Sí. por pueblo. Todo el esquema político del kirchnerismo es un esquema que merece perecer completo, porque era un esquema para asegurar la dominación de un grupo, desde el poder del Estado sobre el conjunto de la provincia. Eso está todo mal. Es autoritarismo puro y es armar las reglas de juego en tu propio beneficio como Sí, camarilla. sí, sí. Y en ese sentido el kirchnerismo fue un gobierno de camarilla durante muchos años. Está bien que se desmantele esto. Todavía no se avanzó ni se está planteando que tenga que reformarse la Constitución para terminar con la reelección indefinida. Bueno, y además ahora votaron que vamos a las PASO. Dicen que van a habilitar un debate sobre cómo va a ser el régimen electoral de Santa Cruz. Veremos el debate. Lo quiero ver, a ver hasta dónde es abierto ese debate. Pero en el camino se aprobó que vamos a las PASO. Nosotros estamos en contra de las PASO. El Partido Obrero siempre rechazó las Sí, PASO. siempre. Y el Frente de Izquierda también. Y- ¿Por qué motivo no rechazamos lo de las PASO? Por un motivo muy simple. Las PASO es un principio donde el Estado se mete en la vida de los partidos y decide quiénes tienen que ser los candidatos por otros medios que no son los medios que el propio partido tiene que decidir. Rechazamos. De Nosotros hecho, queremos en las últimas que los partidos elecciones sean tuvimos- completamente autónomos del Estado y nadie pueda meter la mano en la actividad que nosotros tenemos que hacer. En las últimas elecciones tuvimos que ir a las PASO, pero por otra situación, no por una cuestión de elección nuestra o porque sea parte de nuestra vida política. No, porque es el régimen político que está instalado, naturalmente. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que interpretar lo de Vidal? Yo creo que ha sido una cortina de humo. Es decir, presentar como algo positivo, ir a hacer el circo de que él, desde la tribuna de la Cámara, felicitaba a los diputados por aprobar esto, y entonces tratar de distraer que al mismo tiempo los otros estaban sentaditos en la escalera
no de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, sino del Senado de la Nación, traicionando a ICRT y traicionando al pueblo de Santa Cruz y al pueblo en general del país, con su actitud y con su votación. Bueno, yo creo que tenemos que ponerlo de relieve, hay que desenmascarar esta cuestión. Eso es lo más importante de todo. Nosotros tenemos un problema muy grave en Santa Cruz. Y ahora habrá que retomar el hilo de esta unidad que se creó para la marcha del otro día. La unidad de la CTA, de la CGT, de los partidos de izquierda, y discutir un plan de lucha de cómo va a continuar esto. Porque hay que enfrentar los despidos en el petróleo. Porque hay que enfrentar los despidos y la paralización de la represa. Porque hay que enfrentar lo que va a pasar con YPF y los petroleros. Y porque hay que luchar porque los compañeros del Polo, que ustedes hicieron la primera entrevista hoy con Omar, puedan tener un salario digno y trabajo genuino. Esa es la gran pelea que viene por delante, y en esa pelea nosotros seguimos insistiendo que hace falta un plan de lucha contra el ajuste de Milei hasta la huelga general. Totalmente. Hacia ahí vamos, entonces. Tenemos muchas consignas y muchas luchas entonces por delante. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias, Miguel. ahora sí, vamos a un corte musical y después seguimos con...